Bien, amigos, en horas extras habíamos prometido que en estos días vamos a tratar el tema dominico-haitiano, pero, como hemos visto que hay un sector dominicano muy involucrado en la agenda estadounidense, yo creo que tarde o temprano eso llegará a lo que uno no quiere, pero eso somos nosotros. Hemos dicho que posiblemente, muy posiblemente, nosotros estemos equivocados. Y quisiéramos buscar un testigo, no imparcial, pero bastante objetivo, para fijar una posición que tenemos para ustedes en el día de hoy. Se trata del periodista, investigador y autor de varios, demasiados quizás, libros, Víctor Grimaldi, que además es diplomático de carrera porque hace 11 años de embajador en el Vaticano lo hacen más que diplomático, sobre todo en una época tan interesante. Vamos a darle la bienvenida a Víctor, pero quería primero dejar que él nos hable de los libros que él ha escrito y que nos pueden ayudar a entender estas posiciones. Dos cosas. Primero, su último libro, el libro que tiene que ver con Trujillo y el Vaticano. Ahí se habla del famoso concordato. Y yo creo que más que un libro sobre el Vaticano y Trujillo, es un tratado de diplomacia. Ahí se hablan muchísimas cosas interesantes que le pueden servir a muchos dominicanos para entender lo que es carrera diplomática. Por otra parte, quisiéramos pedirle que hay una entrevista que él le hiciera a César Herrera, un hermano de don Rafael, que tuvo la oportunidad excepcional de conocer la opinión de Trujillo sobre el tema del 37. No solamente aquello que se dice que Trujillo dijo, o aquello que le dijo Trujillo a unos jóvenes que puso en libertad cuando el movimiento revolucionario 14 de octubre, sino una expresión que Trujillo la dijo para que se publique y que también está en uno de los libros de Víctor Grimaldi. Sobre esos dos libros quisiera que Víctor nos hable un poquito. El de que tiene el contenido de la entrevista con César Herrera y el último, que es natural, que hablemos un poquito del adelante. Comenzamos por el tema de Haití y César Herrera y Trujillo. No, vamos a comenzar por el libro de ahora, porque entonces ahorita entramos en el tema haitiano y ese sería el asidero que nos vamos a agarrar para hacer el programa de hoy. Bueno, pues vamos entonces. El libro del Vaticano. Trujillo y el Papa, Diplomacia en Santa Sede y más allá. Vamos a ver la portada. Este libro lo pusimos a circular, aunque comenzó en diciembre a circular después de ser impreso y entregado por Editora Corripio. Trujillo y el Papa, Diplomacia en Santa Sede y más allá. Fue en diciembre, pero el acto formal de puesta en circulación se celebró el pasado 18 de enero en la sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional, la sala cultural. Bueno, este libro usted lo ha visto y como usted dice, doctor Jacín, es un libro sobre diplomacia, escrito con un lenguaje diplomático. Todo lo que tiene que ver
con la historia en términos diplomáticos, las migraciones, las relaciones entre los estados y por qué la República Dominicana, que es un estado organizado desde el año 1844, pero miembro 100 años después del 1844, en el 1945, miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. A diferencia, por ejemplo, del Reino del Japón, así se llama del Estado japonés, que no fue parte de Naciones Unidas en sus comienzos. A diferencia de lo que hoy conocemos con Alemania, que tampoco fue fundador de Naciones Unidas. A diferencia de lo que hoy conocemos como Italia, la República Italiana, que es un estado que se fundó en el 1861 como una monarquía constitucional, el Reino de Italia, y que ya después de la Segunda Guerra Mundial se constituye en república. Italia no fue miembro fundador de Naciones Unidas, ni tampoco lo fue el Reino de España. La República Dominicana sí. Esos países que he mencionado después fue que formaron parte de Naciones Unidas. Entonces, la República Dominicana, la organización estatal que representa a la nación y al pueblo dominicano, es una institución reconocida internacionalmente por el derecho internacional, lo que le da legitimidad a la existencia de una república, en este caso, de un reino, de un estado organizado, es que otros estados reconozcan su soberanía, su población, su integridad territorial. Y nosotros, entonces, hemos mantenido, los dominicanos a través del Estado Dominicano, lo que se llaman las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede. Y vamos a ver qué es la Santa Sede. La Santa Sede es una institución internacionalmente reconocida en el derecho público internacional como Estado hace siglos. Claro, fue a partir sobre todo de la firma del concordato con la Francia de Napoleón Bonaparte en el 1801, que empezaron unas nuevas perspectivas en las relaciones internacionales, que aparecieron otros estados y establecieron vínculos con Santa Sede, pero Santa Sede existía antes, que era el Estado Pontificio. Ese es uno de los temas también que trata mi libro. La República Dominicana, naturalmente, también, como es parte del Concierto de Relaciones Internacionales desde el 1844, desde el principio de su fundación como Estado, buscó el establecimiento de los vínculos con la Santa Sede, que la preside el Sumo Pontífice, el Papa. Tienen diferentes nombres los papas, son unos monarcas desde el punto de vista de la organización política. No estamos hablando del punto de vista religioso, sino político, pero también el Papa es un líder religioso universal. Y por eso la República Dominicana desde el principio buscó esas relaciones. Dicen los registros de libros del Vaticano que las relaciones diplomáticas con la Santa Sede de la República Dominicana la estableció en el 1881. Sin embargo, desde que en el año 1930 asumió el poder Rafael Leonidas Trujillo Molina, y por eso el libro se llama Trujillo y el Papa, diplomacia en la Santa Sede y más allá. La Santa Sede opera en Roma, en un estado pequeño que se llama el Estado de la Ciudad del Vaticano. Desde ese momento, desde el 1930, Trujillo fue fortaleciendo y cultivando esas relaciones. Y el punto culminante de esos vínculos entre el Estado Dominicano y la Santa Sede es la firma del concordato, que no es más que un acuerdo entre el Estado Dominicano y la Santa Sede, firmado el 16 de junio de 1954. El libro trae fotografías, trae el texto del concordato, algunos detalles de cómo se celebró la ceremonia de firma del concordato, y luego a partir del capítulo 2, porque el capítulo 1 se dedica sobre todo a eso, un capítulo con sus anexos de casi 100 páginas, entonces
comienzan a desarrollarse nueve capítulos adicionales con diferentes temas de cómo se realiza el trabajo diplomático, como usted señalaba, en Roma, en Santa Sede. Bien, hay una situación ahora que vamos a entrar en el tema haitiano que nosotros queremos advertir. El tema haitiano se ha convertido en un tema de que existen dos posiciones claras y nosotros hemos depuesto las armas porque entendemos que cuando una de esas dos posiciones está dentro de territorio dominicano, yo creo que lo que hay que ponerle fecha a la culminación de este proceso. Me dicen que soy pesimista, pero vuelvo y repito, es una posición personal que nosotros hemos basado en esto que le vamos a decir. Primero, es necesario conocer la historia de República Dominicana y de Haití. Y es necesario conocer esa historia desde la etapa colonial, desde que el almirante pisó tierra en esta isla. Recuérdese que desembarcó por lo que hoy es Haití y se ubicó en lo que hoy es la Isabela. Entonces hay que conocer las dos historias. También tenemos 3 o 4 testimonios, algunos personales y otros de primera mano. Víctor Grimaldi, en uno de sus libros, narra una entrevista de César Herrera con Rafael Leonidas Trujillo sobre el tema haitiano. Y eso tiene un valor que ustedes verán. Segundo, tenemos que revisar, basado en eso, de cómo veía Trujillo en la época que Trujillo gobernaba, porque todo hay que verlo dentro del contexto de la época. Señores, había una época en que se estilaba el fusilamiento de la oposición y en la deportación de la oposición y la pena de muerte de los que adversaban a los reyes. Entonces, eso en esa época era visto como algo no cómodo, pero sí un estilo y una forma de gobernar. Había una declaración de derechos humanos que lo prohibiera, ni siquiera. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso. También tenemos un testimonio en una entrevista que desgraciadamente nosotros no tenemos, de un carnicero de la ciudad, del pueblo de la población del Mamey de Puerto Plata, que se conoce hoy como Los Hidalgos, en que narra cómo vivían los haitianos en territorio dominicano en esa época. Y nos narra también cómo los padres de Peña Gómez se van a Haití y el doctor Peña, siendo niño con su hermano, es adoptado por una familia de Mao. Tenemos también como testimonio la preocupación de Trujillo, que premiaba las mujeres dominicanas que parían en la frontera como damas fronterizas. Y tenemos también testimonio de militares que fueron a la frontera y que uno de ellos creó la palabra perejil. Y tenemos también ahí, en eso que vamos a leer ahora, la preocupación de Trujillo, que recorrió personalmente la frontera y se preocupó en su trayecto desde Elías Piña, Bánica, Pedro Santana. Ahí toma un caballo con 40 militares y transita lo que hoy es la carretera internacional a caballo hasta Dajabón, donde encuentra un mitin en su favor.
cuando él ve que ambos lados de la frontera están ocupados por ciudadanos haitianos, se preocupa. Pero se habló, estamos hablando del año 1937. Como muchas personas no saben a qué se estaban refiriendo, dijeron, Trujillo mató 37,000 haitianos y tuvo que darle parte del territorio y pagó. No. Todavía hoy se discute si en 6 meses del 1937 se eliminaron 12,000 haitianos. Pero hoy en República Dominicana no hay una fosa común, no hay ningún indicio de que aquí se mataron haitianos en esa cantidad. Y en ese libro Trujillo le narra a César Herrera algo interesante. ¿Qué orden fue que él dio? La orden fue que le traten como recuas, los arreen, arréenlo hacia su país, y los que se niegan, entonces ustedes saben lo que tienen que hacer. Y ahí es que hay que dosificar cuántos fueron los muertos del 37. Todo eso está en algo que nosotros vamos a darle lectura, pero antes quisiéramos que saludar un trabajo que nos envía Fran Tejada sobre la historia dominicana y de Haití, sobre todo en los puntos interesantes. Son 12 puntos. Época colonial, primera independencia efímera, ocupación haitiana del 22 al 44, Primera República de 1844 a 1861. Después, Revolución de Abril del 60, Segunda República del 63 al 1916, la ocupación. Primera ocupación norteamericana del 16 al 24. Tercera República de 1924 al 65. Revolución del 65. Cuarta República del 66 al presente. Invasión pacífica haitiana. Ban Ki-moon, secretario general de la OEA en el 15, y debilidad de los gobiernos del PLD. Eso es lo que nos escribe él. Son bases para entender un poco. Ese es Fran Tejada. Fran. También hay que decir que nosotros tenemos hoy unas declaraciones del canciller que parecerían unas declaraciones muy categóricas y muy patrióticas, pero nosotros tenemos que decirle, cuando el señor canciller de la República dice al Nuevo Diario, le responde al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que volvió a criticar la repatriación. Y dice el canciller, sorprende que el comisionado haya hablado de deportaciones en Haití en vez de llevar soluciones a esa crisis. Porque nosotros entendemos que si Participación respalda el proyecto sometido por el gobierno al Congreso, y él ha sido comisionado, él ha sido uno de los 4 o 5 representantes de Participación, entonces esa posición es falsa. Como también hay que discutir el problema del presidente, que uno no sabemos si es que el presidente, cuando llegó la señora jefa del Comando Sur, dicen que se comprometió a someter ese proyecto, pero paralelamente, cada vez que encontró un escenario favorable,
le pidió a la comunidad internacional que República Dominicana no puede resolver el problema haitiano y que ayuden a resolver el problema haitiano. Eso es algo como ACNUR y esta participación ciudadana, que son programas que ellos tienen pagados por USAID, que se entienda. Los programas fronterizos con Lozano, los programas de participación en las altas cortes, son programas que son específicos para lograr que miembros de participación participen en los estamentos de poder en la República Dominicana. Hay un programa electoral, hay ya miembros de participación que están en la Junta por acuerdos. Entonces, nosotros que vivimos improvisando, pensamos que todo el mundo improvisa. No, el programa de Estados Unidos y de la comunidad internacional con respecto es que sencillamente República Dominicana es el culpable de todo lo que está pasando y le toca solucionar ese problema. Nosotros quisiéramos darle paso, pero antes quisiéramos decir qué es lo más grave que está ocurriendo. Nosotros tenemos la intención hoy de que los autores de esta edición de un periódico estuvieran con nosotros, porque nuestro invitado no conoce el contenido y quisiéramos leérselo porque es la razón de que la lucha es imposible de ganar. ¿Por qué? Porque la izquierda dominicana piensa como los Estados Unidos. Por ejemplo, en 9 puntos que el nuevo socialismo y la nueva democracia sobre la cuestión haitiana lo califican de 9 falacias, que son las siguientes. Primero, propagan profusamente que el pueblo haitiano es culpable de la desgracia del pueblo dominicano. Segundo, que Haití invadió República Dominicana y ocupó militarmente la isla. Y ahí dice, la verdad es que para esa fecha no existía República Dominicana. Si tenemos eso como base, entonces tenemos que cuando llegó el descubridor a la isla, no existía ningún país, por tanto, este territorio le pertenece a España. Si es basado en lo que dice la izquierda, entonces, cuando llegó al Colón América, lo que le tocaba era a Brasil, le tocaba a Portugal, Estados Unidos a Inglaterra y el resto a España. Sencillo, basado en esto. Entonces, que la República Dominicana está siendo nuevo invadida y que la amenaza fundamental contra la soberanía es Haití, que la inmigración haitiana es una carga insoportable para el país, que la mano de obra haitiana está desplazando a la dominicana, que son falsas las estadísticas de migrantes de aquí y del exterior, porque pueden apreciar lo que en las calles los migrantes haitianos son más de 3 millones, que hay que sacarlos como sea y que las bandas armadas han sembrado en el país, el caos en Haití, y la única forma de erradicarla es con la intervención militar de otros estados. Eso es lo que dice la izquierda dominicana. Entonces, no hay nada que hacer. Parece ser que la participación electoral de la izquierda, que vienen ahora en enero, en el 2023, a pertenecer a un movimiento electoral, parece ser que esto será parte de su programa político.
nosotros vamos a continuación a dar la versión de Trujillo sobre la ocupación, que afortunadamente Víctor en su libro logró una entrevista con César Herrera, que habló personalmente con Rafael Leonidas Trujillo, y la historia completa de dónde surge el fenómeno del 37. Bueno, yo creo que Carlos Alonso nos puede ayudar también. Sí, como no. Tenemos por aquí unas imágenes que contextualizan mucho lo que tiene que ver con... ¿Qué dice César Herrera? Porque Carlos también tiene el capítulo del libro y podemos ir haciendo los comentarios. Vamos a ver, Carlos. Sí, cómo no, vamos a ver entonces el capítulo, lo que dice César Herrera del libro, déjame ver. En el mes de febrero del 86 grabamos en cinta magnetofónica una entrevista con el licenciado César Herrera, distinguido ciudadano dominicano, historiador y autor del libro Las Finanzas en República Dominicana. Uno de los temas que nos trató el acreditado historiador fue el de la famosa muerte de los numerosos haitianos en 1937 a manos de la Guardia Trujillista. Don César nos da a conocer en la entrevista el testimonio que recogió de los labios del propio dictador dominicano. Leamos estas revelaciones, que incluso hablan de una posible conquista de Haití si Hitler hubiese ganado la guerra mundial. Víctor Grimaldi pregunta: ¿usted tiene conocimiento, don César, de que en octubre de 1937, cuando se produjo la matanza de los haitianos, había un complot en Haití contra el presidente de entonces, que creo era Estenio Vincent, y que ese complot estaba apoyado por Trujillo? César Herrera responde: lo que yo conozco del asunto de los haitianos me lo contó el propio Trujillo una vez para que lo anotara y conservara esas notas. Él me dijo que salió a un recorrido por la frontera desde San Cristóbal con 40 oficiales, 40 militares y un solo civil, que era Emilio Espínola, secretario o subsecretario de la presidencia en esa oportunidad. Allá en Cercadillo, lo que se llama hoy Pedro Santana, se agregaron al grupo algunos civiles que eran prácticos de la zona, entre ellos Gerineldo Félix, un hombre de mucha fibra y muy conocedor de la zona. Trujillo fue avanzando toda la línea fronteriza y él refería que de lado y lado, en lo que se llamaba la línea dominicana, lo que habían era haitianos, haitianos en todas partes. No veía dominicanos sino haitianos. En un puesto en el camino, un puesto militar haitiano en el que habían como 10 gendarmes y un oficial, él dijo que se le hicieron los honores militares, saludos, y él se desmontó de su mula, le tendió la mano al oficial haitiano y este se quedó impávido y no le dio la mano. Trujillo me dijo que le arrancó la espada de la cintura y la clavó en el suelo, la partió y se la tiró. El oficial haitiano, hablando español, le dijo a Trujillo que sus reglamentos militares, porque él estaba en su territorio, le impedían darle la mano a un superior, que Trujillo era un superior militar y que él no podía tenderle la mano. Esa fue la excusa. Trujillo siguió caminando a caballo y llegó a las 2 de la tarde, según él refería, a Dajabón. ¿Eso fue en qué año? Responde Herrera: en el 1937 llegó a Dajabón y había una revista cívica. Él dijo que él vio con sus binoculares que estaba hablando Rafael Fello Vidal en la Tenemos que decir que es una revista cívica. ¿Qué era una revista cívica? Era un meeting en favor de Trujillo. Pero se llamaba en ese momento revista cívica porque Trujillo tenía poco tiempo en el poder, nada más tenía 6 años. Pero además existía un libro que se llamaba La Cartilla Cívica, que era un libro que promovía el patriotismo de los dominicanos. Sí, la cartilla cívica. Cuando la multitud que había allí reunida en torno a la tribuna en una revista cívica, en una manifestación política, vio la caballería de Trujillo, todo el mundo corrió hacia la llegada, la entrada de Trujillo a la sabana. Trujillo se dirigió al ayuntamiento, mandó a buscar al general José Estrella y a otros militares que estaban allí, altos militares, y les dio instrucciones, según él, esas son sus propias declaraciones, de echar a los haitianos que estaban aquí para su casa, para Haití, arrearlos. Lo que dijo el doctor Jacín. Fue arrear. ¿Qué significa arrear?
doctor. Arrear es cuando hay una recua de ganado de cualquier tipo, puede ser caballar, puede ser vacuno. Entonces, a los animales lo arrean. Sí. No quiere decir, lo conducen, lo encaminan hacia un lugar. Arrear no es matar, No. ni es caerle con un látigo. Es que unos jinetes lo arrean hacia donde ellos, al corral, a comer en Lo que hicieron los americanos con los haitianos cuando estaban cruzando el río. Eso. No, eso no es arrear. Arrear es lo que hacen los ganaderos de Texas cuando cogen una Todas las cantidad vacas para llevarla al corral. Ajá. No es lo que tú estás diciendo. No es devolverlo. Ok. No, porque te estoy diciendo que no es eso. Está bien. Bueno, pero en, No, en no es beneficio, enlazarlo. en Y beneficio- la orden fue, ahora mira no, lo pero que en él dice. beneficio de la afirmación de Carlos Alonso, en beneficio, yo estoy de acuerdo en parte con usted, pero vamos a buscar el equilibrio. Los vaqueros hacen Arrean. cosas como esa que hicieron en la fotografía cuando arrean una vaca, Sí. con las que hicieron el año Ok, pasado en arrearlos. Texas. Y arriarlos viene de arre, que es lo que le dicen a los animales cuando se mueven. Que esa fue la palabra que él dijo, arrearlos. Echar los haitianos que estaban aquí, porque él vio que de los dos lados no vio dominicanos. No. Y se estremeció y fue y dijo, mira, ya me estrella. Y echa a los haitianos de aquí, arréenlos. Es decir, pero fíjate cómo él diferencia entre los que se van voluntarios. Sigue. Pero como él me había dicho a mí que le preguntara lo que yo creyera conveniente para aclarar, yo le dije que decía que habían matado más de 10 a 15 mil haitianos. Y Trujillo dijo, inicialmente yo no di esas órdenes. Yo di la orden de que los empujaran, los arrearan con familia y todo para su casa, y al que se resistiera, muerto. Había que destruir todo eso de la penetración haitiana, que yo la vi con mis propios ojos, pero después asumí todas las responsabilidades de lo que pasó. Él decía, es una tremenda responsabilidad que cargo con mucho orgullo sobre mis hombros. Siempre fuimos nalga de los haitianos. Por primera vez fuimos fuetes. Esa acción que muchos dijeron que Trujillo estaba borracho cuando dio la orden, parece que no, porque eso duró como 2 meses o 3 meses, esa persecución de los haitianos. Hubo comunes como Restauración que en el censo de 1935 arrojaba 16.500 habitantes, y en el censo de 1940, después de la matanza de los haitianos, vamos a decirlo así, tenían 1.500 habitantes, nada más. Párate un momentito, Sí. Carlos, ahí. Vamos a ver el mapa. César Herrera, el licenciado César Herrera, un intelectual muy conocido, por lo menos para la generación mía, historiador, economista, hermano de don Rafael Herrera, que fue el director del Listín Diario durante 31 años, del 1963, cuando reapareció el Listín, hasta el 1994, cuando falleció don Rafael. Cuando él narra, en esa entrevista que aparece en mi libro, Sangre en el Barrio del Jefe, cuando don César Herrera narra que Trujillo comenzó en Cercadillo, y dice él que ahora se llama Pedro Santana, es este lugar de aquí. Pedro Santana, ahí, en la frontera, ¿verdad? En Elías Piña. Y después, cuando menciona a Restauración, aquí está Restauración, es decir, el recorrido seguía. Porque el recorrido comenzó en Cercadillo, hoy llamado Sí, Pedro Santana. quiero decir por qué se llama Pedro Santana. Se llama Pedro Santana porque se dice que Pedro Santana nació en lo que hoy es Haití, pero que se llamaba Hincha. Bueno, vamos a verlo aquí en el mapa. Y por ustedes favor. van a ver Vamos por qué aquí. se llama Pedro Santana. Mira, Toda esta zona de aquí, toda esa zona era dominicana. es hincha, era dominicana, los haitianos la fueron ocupados, todo esto, que ahora es de Haití. Trujillo se lo dejó. Y en el año 1929, en el gobierno de Horacio Vázquez, cuando Trujillo no era presidente,
se acordó ya definitivamente aprobar unos acuerdos que se habían hecho durante el gobierno de Ulises Geró a finales del siglo XIX y se le cedió eso a Haití porque los haitianos lo ocuparon. Entonces, lo que cuenta César Herrera, que le decía a Trujillo, que los haitianos no respetaban nada. Y que por eso fue que él dijo que había que arrearlo. Eso terminó en la famosa matanza, el famoso corte. Pero antes de que siga Carlos leyendo la entrevista con César Herrera, en este libro del doctor Euclides Gutiérrez Félix, Haití y la República Dominicana, un origen, dos destinos, en este libro, en la página 38, cita a un historiador antitrujillista. Digo antitrujillista porque ha escrito muchos libros que habla y él se presenta como antitrujillista y tiene ese mérito. Bernardo Vega dice, en el volumen 2 de su recopilación de documentos relacionados con la era de Trujillo, que reposan en los archivos de Washington, dice Bernardo Vega, dice Euclides Gutiérrez, la declaración de Rosenfeld, un funcionario norteamericano, de que hubo 8,000 muertos, ¿verdad?, en el corte o matanza, se descarta, la descarta, dice Bernardo Vega, que no es cierto. Pues este señor salió huyendo de Montecristi y difícilmente pudo obtener información confiable antes de salir del país. Luego vería a Bensen era el presidente de Haití, quien después daría precisamente y en forma pública esa misma cifra. Es decir, que el presidente de Haití se llevaba de lo que decía uno que había estado en Montecristi. Pero Bernardo Vega no está de acuerdo. Entonces dice, si excluimos los estimados que se refieren a datos obtenidos en un solo lugar, como en el caso del párroco de Juana Méndez. Juana Méndez es esta población. No todos los dominicanos conocemos la frontera. Es la población haitiana más cercana a Dajabón. Juana Méndez es esto que se dice aquí, Juanaminte. Sí, la población más cercana a Dajabón. Como en el caso del párroco de Juana Méndez, casi todas las otras cifras fluctúan entre 3,000 y 6,000, que no difieren mucho de los 5,292 a que llegamos por otros medios. Consecuentemente, un estimado de entre 4,000 y 6,000 víctimas nos parece el cálculo más correcto y que cuadra con el estimado suministrado por la legación, así se llamaba la embajada norteamericana, porque antes del 1945 la mayoría de las embajadas no eran embajadas, eran legaciones. Después fue que le dieron esa categoría a todos los estados del mundo. En un documento para consumo interno de Washington en septiembre de 1938, cita número 4 del libro de Euclides. Esa cita se refiere al libro llamado Trujillo, Haití, página 347, Bernardo Vega, volumen 2, 1937-1938, Fundación Cultural Dominicana, 1995. Bernardo Vega es un historiador a quien no se puede acusar de trujillista, ni pro-trujillista. Y dice que está entre 4 y 6,000 la cantidad de víctimas. Y menciona antes 5,992. Eso es importante, doctor, por toda la leyenda de la matanza, porque la matanza es una leyenda y como usted señalaba, fue un hecho. Hay cosas que son hechos, pero al mismo tiempo hay hechos que se convierten en leyenda desde el punto de vista histórico, porque usted señaló hace un momento, ¿dónde están las pruebas realmente? ¿Cómo es posible esconder cuando se dice que hubo 20,000, 12,000, 30,000, 50,000 muertos? Es más, en Puerto Príncipe, en enero del 2010, el 12 de enero, hubo un terremoto sumamente destructivo. No sé si tendría la misma magnitud que el que ha azotado a la Anatolia
la parte esa de Turquía y a ciudades tan importantes como Antioquía. Ya se habla de más de 22 mil muertos. No sabemos exactamente hoy cuántos muertos hubo en el terremoto de Puerto Príncipe del año 2010. ¿Los contaron? Esa es una gran interrogante, porque es que muchas cosas, o casi todas las cosas que ocurren en Haití se envuelven en el misterio, como por ejemplo el asesinato de su presidente el año antepasado, un acontecimiento horrible. Aquí, en la República Dominicana, han sido ejecutados 3 líderes políticos, casi jefes de Estado, digamos, porque 2 eran jefes de Estado en ejercicio y Trujillo había sido jefe de Estado, pero era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el 1961, aunque no era el presidente de la República, pero había sido presidente de la República. Y aquí sabemos quiénes fueron los que mataron el 26 de julio de 1899 a Ulises Serós, a Lilis. Nosotros sabemos quiénes fueron los que participaron en el atentado del 19 de noviembre de 1911 contra el presidente Ramón Cáceres. Ocurrió en el camino de Guivia, que hoy se llama Avenida Independencia, esquina calle Socorro Sánchez. Todavía el doctor Julio Alcín lo menciona con frecuencia, que ahí está todavía la pared. Todavía está la verja. Todavía la verja, la cochera. De donde mataron a Ramón Cáceres, Y los nombres de quienes los mataron. ¿Y quiénes? Todo se sabe. Y no se diga de Trujillo. Y los nombres de los que mataron a Trujillo. De Trujillo se sabe suficientemente. Sí, pero el libro, hay un libro interesantísimo, sí, pero de esto que estás diciendo, del general Soto Jiménez, que se llama Malfiní, sí, que es una investigación forense. Sí, pero tú dijiste que la mayoría de los hechos en Haití permanecen en el misterio. No vamos a hablar de la documentación, porque la mayoría de los problemas que tenemos es que no tenemos ilegales que tú puedas decir que te pueden presentar ni siquiera un acta de nacimiento. Pero nosotros tenemos un hecho que ocurrió recientemente, y es que de buena primera comienzan a aparecer unos secuestros en Haití de unos religiosos, y nadie tiene información de cómo se llegó, ni quiénes llegaron a un acuerdo para poner en libertad a esos religiosos, ni qué pagaron, ni quién pagó, ni nada de eso. Entonces, para nosotros, todo eso fue un proceso que comenzó con los secuestros, la creación de las bandas famosas que están armadas mejor que el gobierno de los Estados Unidos de América, y terminan con la muerte del presidente de Haití. Y hoy, por cualquier razón, Estados Unidos y las fuerzas interamericanas han invadido Haití. Sin embargo, ahora se niegan porque están muy ocupadas con Ucrania. Pero se niegan a pacificar Haití. Un tanque de guerra de esos que le van a dar ahora a Ucrania resuelve los problemas de hambre de 1 o 2 semanas en Haití. El valor de un tanque de guerra. Lo que cuesta. Entonces vamos a regalarle el valor a Haití de 10 o 12 tanques de guerra. En vez de enviarlo a una guerra para que la gente se mate, convirtámoslo en comida para Haití. En dinero. Yo pongo este ejemplo porque es que los problemas de Haití parece que son complejos e insolubles, y no lo son. Si el gobierno de Estados Unidos, si el gobierno de Canadá, el gobierno de Francia se lo propusieran, Haití fuera un país desarrollado dentro de 10, 15 o 20 o 30 años. Ahí están los ejemplos de una serie de islas y de naciones también del Pacífico que se convirtieron en grandes potencias económicas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos fundamentalmente le dieron todo el apoyo. Taiwán, por ejemplo, y Singapur. Entonces, el problema de Haití es un problema de desarrollo que no se puede resolver simplemente dejando que ese pueblo vegete,
que se disperse, que salga hacia la República Dominicana y que entonces en un país que ha demostrado históricamente que es viable, un pueblo decidido a progresar, crear un problema innecesario. Eso es precisamente lo importante hoy, en el día de hoy. Y cualquier organización política o dirigente político que no entienda que el pueblo dominicano no es tonto, y utilizando una palabra que utilizó Trujillo en el año 1960 en una entrevista famosa que se pasa por los canales de televisión y de YouTube, el pueblo dominicano no es pendejo. Y se lo dijo a Fidel Castro en ese momento. No va a lograr conquistar a la República Dominicana. No la va a lograr, le dijo. Eso entendía Trujillo en su lenguaje. Pero ¿qué era lo que le estaba diciendo? Que el modelo cubano era el modelo para Cuba, no para la República Dominicana. Y el pueblo dominicano siguió su camino siempre. Este sistema democrático que hemos logrado y el desarrollo político, económico, independientemente de los retrasos que hay y de la pobreza que todavía hay en algunos sectores. Y eso es lo que no entienden esas organizaciones a las que usted vive mencionando. Sí, pero hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, un país que llegó a tener, fue de los primeros países que se independizaron en América, un ejército napoleónico que ocupa la parte este de la isla, militarmente, que se basa, como dice Fran Tejada, en Ryswick, donde Francia obtuvo la parte occidental que luego fue Haití. Ese es el origen de Haití. Después viene Aranjuez, se elimina la frontera entre las dos colonias, y Basilea, donde España le cede a Francia toda la isla. Cuando eso ocurre, nosotros, en un momento de división de ese país, de los políticos, aprovechamos, porque es cierto que hubo un problema allá que se aprovechó aquí, lo aprovechó, lo intentó Núñez de Cáceres y luego lo intentaron los trinitarios. Pero uno no sabe cómo ha ido evolucionando. Después viene una etapa que Trujillo y algunos otros gobernantes han llegado a firmar tratados con Haití, fronterizos. Entonces, ese Estado que era viable, ¿dónde está? ¿Qué pasó ahora que es incapaz ni siquiera de mantener un orden elemental cuando aparecen bandas que son las que dirigen y secuestran? Entonces, ¿ha involucionado Haití, sí o no? Doctor, usted ha hablado de historia y me obliga también a mí a hablar de historia. Y voy a separar brevemente y sintéticamente esos 200 años, más de 200, que usted ha analizado en dos etapas. Mire, primero, 1795, lo que ocurre en Haití es simplemente resultado de ese proceso revolucionario que había en Francia, que después impactó en Europa. En el 1795 comienza la primera campaña, se llama así, de Italia, encabezada por el general Napoleone di Buonaparte, que era realmente como se llamaba, porque el que se denomina en Francia Napoleón Bonaparte es un ciudadano que nació en Córcega, una isla que los franceses finalmente han logrado controlar durante varios siglos, pero Napoleón tenía su origen italiano, de la Toscana, de la región toscana de Italia. Ese es el origen de Napoleón. Y Napoleón está realizando la primera campaña de Italia. En esa primera campaña de Italia, por cierto, él salió toda la costa sur de Francia y después ya empezó por la costa de la Liguria italiana y fue reclutando, después subió al Piamonte por ahí, por Génova, y fue reclutando a los ascendientes de algunos dominicanos notables de este país, doctor, como los Villini, como los Bonetti, como los Campillo.
Como los Grimaldi. No, los Grimaldi, los Grimaldi son de después. Entonces, ese ejército que Napoleón reclutó participó en la primera campaña de Italia. Después el general Bonaparte se va a Egipto y después entonces ya regresa a Francia y hace la otra campaña de Italia y se desarrollan todas las guerras en Europa. En todo ese contexto, doctor, es que entonces se producen los procesos de independencia a partir del 1808, pero sobre todo del 1821 y el nuestro, en el 1821, de las independencias americanas. Haití intentó o desarrolló su proceso de independencia luchando contra Francia, pero después de una guerra social tremenda en la cual fueron eliminados no solo los blancos, sino los mulatos. Entonces, Haití desde el principio fue un país en caos, en violencia permanente, y siempre hubo bandas. Si vemos el mapa de Haití, hoy todavía, eso lo afirma el doctor Euclides Gutiérrez Félix en uno de sus libros. Haití, que quiere decir tierra montañosa, y se ve aquí en este mapa, hay personas que residen en un lugar de Haití que no se entienden como hablan, según el doctor Euclides Gutiérrez, con los otros, porque es un país de una geografía muy separada. ¿Qué pasa? Que Haití no organizó o no logró organizar un Estado centralizado con el pasar del tiempo. Y pasó todo el siglo XIX, esos primeros 100 años a que me refería, y cuando llega el siglo XX, está totalmente fraccionado. Los americanos, en el 1915, la Infantería de Marina, por órdenes del presidente de los Estados Unidos, ordena la ocupación del territorio haitiano, y duran casi 20 años los americanos. Ese dato es muy importante, hasta el 1934, desde 1915, controlando Haití. Sin embargo, a nosotros nos ocupan al año siguiente, en el 1916, 5 años después del asesinato del presidente Ramón Cáceres. Y duran aquí hasta el 1924, pero ya en el 1922 se había iniciado el proceso ya para hacer la transición. Teníamos el gobierno provisional de Juan Bautista Vicini Burgos desde el 1922 y el pueblo dominicano masivamente en luchas cívicas y hasta con la participación del elemento cultural religioso, la Virgen de la Altagracia, que siempre ha iluminado las luchas del pueblo dominicano. En el 1922, eso se conmemoró el año pasado, los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia, con el apoyo de la Santa Sede, del Papa. Entonces, nosotros fuimos definiendo un perfil. Sin embargo, se van las tropas americanas del 34 y Haití tuvo algunos gobiernos civiles, pero después cayó en el caos, gobierno militar. El general Antoine Quebró, en el año 1957, dio un golpe de Estado y en pocas semanas mató más haitianos, Antoine Quebró, que los que murieron, según estos datos de Bernardo Vega, que publica Euclides Gutiérrez. Ya eso lo afirma Euclides, que mató, quebró más haitianos que lo que mató Trujillo, que se le atribuyen a Trujillo en el 37. Vino la dictadura de Duvalier y todas las demás cosas que siguen sucediendo en Haití. Ahora, el problema de Haití es un problema de desarrollo, fundamentalmente, de que la gente se organice, de que haya un gobierno, un Estado organizado, instituciones que funcionen, que la gente trabaje, que coma, se educa, etcétera, porque eso es lo que ha ido logrando el pueblo dominicano con sus luchas. Víctor, también hablan mucho de lo que es una diversidad étnica interna que ha
ha sobrevivido tras el paso de generaciones en Haití, que es como una especie de obstáculo a la unidad nacional en torno a un propósito que es fundamental para los propósitos de una nación, que dice. Es decir, todavía hay mucho sectarismo. Bueno, lo que ha demostrado, Carlos, el pueblo dominicano a través de su historia es que es un pueblo viable. El doctor Hassi mencionaba los argumentos enemigos de los enemigos del pueblo dominicano que no tienen fe en él, de que la República Dominicana no existía cuando ocurrió el levantamiento de los esclavos haitianos que después crearon un imperio. Primero Haití fue proclamado como imperio, no como república, invadieron la República Dominicana, etc. Bueno, todavía no existía la República Dominicana, pero el pueblo dominicano sí. El pueblo dominicano existe y ha residido en este territorio de la isla La Española, la isla de Santo Domingo, desde antes de los haitianos. Nos fueron quitando territorio, Holanda, Francia finalmente establecieron esa colonia, pero nosotros somos primeros. Y todos somos el resultado de una síntesis de culturas y de razas. Yo tengo, Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, sangre también de origen africana. Yo tengo las fotografías de mi abuela, de mi bisabuelo, por la parte de mi mamá. Es decir, aquí todos los dominicanos tenemos de una u otra forma un mulataje que nos acompaña y que es parte de nuestro orgullo nacional. Así que no se puede alegar que cuando defendemos la nacionalidad dominicana y el sentir del pueblo dominicano lo hacemos por razones de fobias, de xenofobia, como se dice, ¿verdad?, a los extranjeros, ni mucho menos. La República Dominicana, el pueblo dominicano, siempre ha sido un pueblo acogedor. Y por eso en los últimos 100 años, sobre todo, el pueblo dominicano ha progresado porque se intensificó la acogida que ha tenido siempre nuestro país a todo el mundo. Y el mejor ejemplo son los haitianos. ¿Por qué vienen aquí los haitianos? Porque son acogidos en definitiva. Y todas esas campañas que se desatan contra el pueblo dominicano fundamentalmente son resultado de un enfoque totalmente errado, pero además son maliciosas y hacen daño, pero las hemos enfrentado. Cuando estuve, y este fue el primer tema de esta conversación con ustedes hoy, en la Santa Sede como embajador en Roma, que es un tema que trato sobre todo a partir del capítulo 2 de mi libro, Trujillo y el Papa, Diplomacia en Santa Sede y más allá. Cuando estuve allá, fui uno de tantos diplomáticos que tuvimos que enfrentar las campañas injustificadas como las que siguen, diciéndonos que nosotros tratamos mal a los haitianos, etcétera, pero gracias a Dios, con propiedad pudimos enfrentar todo lo que pasó antes. Yo lo que sí me lamento, doctor Jacín y Carlos Alonso, es que algunas personas que hoy ocupan puestos en la administración pública formaron parte de esa campaña. Ahí están sus escritos, ahí están las pruebas. Inclusive viajaban a Washington para adherirse a la campaña contra la República Dominicana. Yo supongo que ahora estarán defendiendo debidamente los intereses del pueblo dominicano. ¿Qué creen ustedes? Bueno, el asunto es que... No, ¿qué cree usted de eso? No, si no, si voy a decir, el asunto es que... O si no, es que les dicen, no, pero venga acá. Y usted no eran los que hace 10 años, cuando el gobierno dominicano trataba mal a los haitianos, además el Tribunal Constitucional aprobó la resolución tal
decían lo contrario y cómo ahora ustedes dicen las cosas al revés de cómo las decían. Yo supongo que les estarán diciendo eso, ¿verdad? Sí, pero ¿o no? Tú dices lo que yo creo. Yo creo que si tú tienes un documento que justifique quién es el culpable de la crisis de Haití y quién es el que debe resolver el problema, y que ese documento es producido por los sectores más progresistas de República Dominicana tradicionalmente, cuando tú tienes organismos locales con personas de prestigio incrustados dentro de estamentos de poder, como es el grupo que dirige Participación Ciudadana, que tienen medio gobierno en sus manos, incluyendo frontera y cancillería. Cuando tú tienes esa situación, yo creo que es imposible lograr que se pueda hablar de defender los más sanos intereses. Pero te voy a decir, hay una espera. No es imposible, yo lo voy a interrumpir. Ahora lo voy a interrumpir yo a usted, escúcheme. No es imposible, oiga lo que le voy a decir. Esto en definitiva es un problema político que se enfrenta desde el poder. Yo espero que el 27 de febrero, en su discurso, ojalá que así sea, el presidente de la República, Luis Abinader, aclare las cosas. Porque si el gobierno que preside el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, no cambia este rumbo con ese tema, puede estar seguro que no podrá reelegirse en las elecciones de mayo del año que viene. Y no lo digo yo, lo dice usted todos los días aquí. Sí, pero Víctor, perdóname. Porque el pueblo dominicano no juega con este tema. El tema es que el tema principal de esta campaña dejó de ser la corrupción y ha pasado a ser el tema haitiano. Y cuando tú tienes un presidente que grita cada vez que tiene oportunidad de que la República Dominicana no es el responsable de resolver los problemas haitianos, pero paralelamente somete, porque Antoliano Peralta no es un consultor jurídico independiente como lo es Miriam Germán de la Justicia. Antoliano Peralta fue enviado a depositar ese proyecto al Congreso. Entonces, ese proyecto, cuando yo veo que quien primero da cuenta de ese proyecto es la oposición, en la voz del presidente Fernández, que dice: nosotros no vamos a apoyar líneas que vienen de afuera. Tú dices, pero él conocía el proyecto y como no está en el gobierno, le es muy fácil apoyar eso. Yo quiero decirte que comparo eso y es la esperanza que tengo de que pueda no progresar ese proyecto como lo tienen planado. Primero, los recursos humanos haitianos no están en disposición, no están en condiciones de asumir el poder en República Dominicana. Eso es lo primero que hay que aclarar. Eso que dicen que va a haber una invasión pacífica y que va a gobernar. No. ¿Por qué? Porque los haitianos aquí han llegado a ocupar todas las posiciones que le ha permitido su capacidad: pelar coco, cortar caña, cuidar propiedades. Pero si ellos tuvieran capacidad intelectual o académica para estar dirigiendo, también lo dirigieran. Fíjense que los pocos que hablan francés consiguen trabajo de profesores de inglés, de francés. Entonces, voy para otro sitio. Esa situación que existe en el Partido de la Liberación Dominicana, que todo el mundo dice que ahí está muy claro, que Danilo domina el PLD y que Leonel domina la Fuerza del Pueblo. Sí, excepto si hay segunda vuelta. ¿Y qué tiene que ver eso con haitianos? Voy para allá. Si hay segunda vuelta
y Fuerza del Pueblo queda en el segundo lugar, todo ese PLD va a votar por Leonel. Y si el señor de Santiago, Abel, logra el segundo lugar, toda la Fuerza del Pueblo va a votar por el PLD. ¿Por qué? Porque hay un interés del PLDista de poder, quieren el poder. Y las diferencias entre Leonel y Danilo no se van a imponer. ¿Cómo lo comparo con esto que le voy a decir? Te pido que pienses en esto, que es cuando se apruebe ese proyecto, los haitianos tienen derecho a entrar al país como indocumentados. Cuando entren, hay que respetarlos como seres humanos, porque los organismos internacionales protegen eso. Muy bien. Hay que darle educación, hay que darles salud y hay que darles trabajo, dice el proyecto, aún indocumentados. Y yo me pregunto, hoy que no son mayoría, eso está ocurriendo y se están comiendo el presupuesto de salud. Pero, como dice Víctor, ¿qué problema habría si Estados Unidos, que está donando armas a Ucrania, coja un pedacito de ese presupuesto y se lo dedique a hacer hospitales, zonas francas, escuelas y universidades? Que Leonel tuvo la visión y donó una. Que lo hagan en Haití. No, porque hay un propósito marcado de armar un lío en Haití para que esa población desbordada, que no se va a tirar al mar, venga para acá. Y en vez de 2 millones, vamos a tener 5 millones. Que si le tenemos que dar lo que dice la ley, se van a comer el presupuesto y vamos a pasar entonces el trabajo que están hoy pasando, porque que se sepa que los planes sociales ya se están comiendo un 30% del presupuesto. Hoy, el bono luz, el gas, el desayuno escolar, todo eso que se da aquí, se está comiendo el 30%. Entonces, el país, así como el PLD no va a aceptar que le tracen líneas, así el país no va a aceptar eso. Y lo que están creando es sembrando desde allá una semilla de discordia y que se podría presentar hasta un problema de una forma de guerra civil que yo no quisiera pensar, porque a la hora del problema todo el mundo sabe que nosotros somos ahora mismo superior en número, en militares que no tienen ni policías. Entonces, están creándonos un problema de inestabilidad política, social, económica y de todo. Que sigan con el proyecto, que a lo mejor tocamos fondo y se resuelve. Usted verá cómo hoy esos pobres haitianos que vienen aquí y que se ocupan de cuidar propiedades, se ocupan de ganarse el sueldo con albañilería y en la construcción, ustedes verán que hasta eso le van a hacer daño, porque va a venir un rechazo injusto, porque están creando un problema serio en República Dominicana. Ese proyecto ¿usted cree que es justo que si ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno y con el PRM para sacar al PLD del poder, que llegaron hasta el punto de llamar por teléfono para impedir un proyecto en el Congreso, porque todo el mundo sabe que la llamada de Pompeo no es un relajo, y ahora hacerle ese daño a Abinader, porque lo están obligando a someter ese proyecto? Fíjense que él grita, ayuda a Haití, pero está obligado a someter, porque tiene un compromiso de hacerlo.
y tiene un canciller que lo obliga, y tiene un embajador de España que da la orden desde allá. Búsquenlo, los pronunciamientos de ACNUR y busquen el movimiento cívico Participación Ciudadana. Dijo que existe confusión sobre el proyecto de trata de personas. ¿Confusión de quién? ¿Confusión de qué? Dignifica el trato a la víctima, pero no dicen en qué condiciones dejaría ese proyecto a la población dominicana, que está en condiciones de recibir esa ley. Ojalá que esa ley se haga en beneficio de los derechos humanos de los dominicanos. Pero no, dejémoslos así, y le contesto a Víctor. Eso es lo que yo creo, doctor, que es inevitable el problema. Ese proyecto, tú sabes el tiempo que se pasaron con las 3 causales, pero tú sabes que era un pleito entre Estados Unidos y la Iglesia Católica por el aborto. Y la gente, yo no quiero tratar esa vaina, porque no quiero problemas ni con los curas, ni quiero problemas con mi visa. Pues yo digo que era un problema entre Estados Unidos y la Iglesia Católica. Y pregúntale al obispo de Baní, que tenía que ir todos los días al Congreso a defender eso, mientras el Congreso era visitado por el señor ese homosexual que se fue por suerte. Doctor, usted tiene razón. Usted es diplomático, en usted el, no, usted en es el diplomático. 99%. Sí, pero usted no puede estar de acuerdo conmigo, porque usted es un diplomático en el dominicano 99% que no está de las llamado a cosas traer que dice. la paz. Pero, doctor, esto es un problema de tipo político fundamentalmente. Si el Partido Revolucionario Moderno no tiene sentido político, entonces esto se aprobará tal cual está. Pero sería un suicidio político, doctor, que el Partido Revolucionario Moderno tiene el control del Senado y de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo. Este proyecto, si se aprueba, es porque entonces el Partido Revolucionario Moderno pasó a ser dirigido por un grupito de intereses que responde a intereses y a financiamientos internacionales y a sus caprichos, y se iría al suicidio. Yo creo que aquí vamos a ver en los próximos meses, o en semanas o en días quizá, definiciones políticas importantes. El PRM va a tener que decidirse si quiere seguir gobernando la República Dominicana el año próximo y ganar las elecciones, Sí. entre ser narigoneado por gente caprichosa que vive de la bilis y de sus complejos, algunos de ellos que son acomplejados, o comportarse como un partido revolucionario moderno y mirar hacia el futuro y comprometerse con el pueblo dominicano hacia un destino mejor. Si decide suicidarse políticamente, bueno, yo no creo, porque ahí hay gente con mucho criterio y el propio presidente de la República no es un tonto. Pero vamos a ver, porque todo esto, como usted dice, va a tener una incidencia determinante en las elecciones de Sí, pero hay algo, yo quería decirle, mire, usted es un maestro. Cuando tuvimos que leer el libro, la entrevista de Rafael Herrera, usted le dijiste, Carlos, hazme el favor, lee eso. ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir, maestro Grimaldi, lea esto usted. Yo se lo voy a leer para no hacerlo pasar por eso. Mire, usted recuerda que en una forma inexplicable, absurda, después que Romana venció, Romana es una compañía americana, todavía hoy es de los Fanjul, que son ciudadanos americanos, después que venció esa famosa acusación de maltrato a sus braceros, aparece en el 2021 cuando es la empresa mejor de República Dominicana en todos los aspectos. En el aspecto laboral, full de trabajo Romana. Número 2, en el aspecto turístico,
porque es estable. En el aspecto de el manejo del bracero, mecanizó, y los batalles romanas son ejemplos de buen trato. Sin embargo, aparece la embajada que le dice, la embajada americana a su embajada, a su empresa, ustedes están maltratando en el 20. Un caprichoso que estaba al frente de la embajada que lo sacaron de aquí. No, un momentito. Se tiene que ir en marzo. Espérese, ¿y cuándo? No fue él que decidió. Sí, pero no cuando Romana se defiende, dice, y lo ratifica, pero pero los intereses de pero los no Estados lo individualice Unidos, de que no, es que Estados Unidos tampoco no es un país homogéneo. Mire, usted los que imponen políticas públicas hoy no son los que van a hacer mañana. Usted es el invitado y yo tengo que respetar eso. Mire, señor Grimaldi, el proyecto dignifica el trato a la víctima. Dijo que la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo busca dignificar el trato a personas víctimas de la trata. Pero eso no está mal como principio. No, pero déjeme terminar. Como principio. Pero déjeme terminar, porque termina donde, como en el Eugenio María de Hostos, todas las... Mire, agregó que investigaciones de participación ciudadana demuestran que las mujeres y los niños son los más afectados aquí. Espérese. Es decir, que no sean victimizados, sino que se haga un proceso de acompañamiento, porque por lo general estas son personas que fueron llevadas a esta situación en una especie de rapto. Entonces, eso de Romana es el inicio de este proyecto. Lo tienen todo diseñado, pero espérese, los autores. El actual proyecto habría sido elaborado por varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese que hoy está criticando, la Secretaría de la Mujer, la Procuraduría General de la República, y también fueron consultadas la sociedad civil y participación ciudadana. Aclara que el proyecto sobre migrantes es un compromiso internacional de República Dominicana. ¿Qué importa? Doctor, dígalo. Eso es un pedazo de papel. Oiga, doctor. He dicho. Usted ha dicho, eso es un pedazo, un decretazo se lleva todo eso. Sí, está bien. Y un decretazo del presidente de la República, Está cuando bien, el presidente lo decida. Está bien. Y oiga lo que le voy a decir. El gran desafío. Trujillo lo resolvió a lo Trujillo. En esa época. Pero Balaguer lo resolvió a lo Balaguer, nadando en dos aguas. Y el PLD y el PRD se acobardaron y firmaron el compromiso. Doctor, hay un proceso de cambios en América Latina. En Ecuador, el domingo pasado. Sí, un proceso en que está incluido que Lula, su primera visita fue a Biden. Bueno, ¿con quién debe tratar? Doctor, ¿y con quién debe tratar ahora? Cuando Biden le exigió, porque fue una exigencia o una petición, que Brasil se comprometiera a una posición beligerante en la guerra de Ucrania, dijo, no, Brasil busca la paz. A diferencia de Bolsonaro, que había estado apoyando las posiciones de Biden. En Ecuador, que es un país que a través de la Cancillería se ha tratado de vincular a un proyecto en América Latina, va a haber un cambio también. El domingo pasado, un referéndum de ese gobierno perdió y los seguidores de Rafael Correa ganaron en las provincias más importantes. Tenemos el caso del Brasil. Hay todo un proceso de decisiones independientes y autónomas. A la República Dominicana eso no se lo va a poder imponer nadie al pueblo dominicano. Y el dirigente político, el partido político o el gobierno que trate de imponerle al pueblo dominicano ese tipo de atropellos, no va a poder seguir gobernando, no va a ganar unas elecciones. Y yo creo
que el presidente de la República y los PRMistas no son suicidas desde el punto de vista político, van a tener que decidir si continúan con esa alianza, con esos grupejos que usted está mencionando. Aquí también va a haber un cambio, puede ser con este mismo gobierno, un cambio de políticas en muchas áreas. Continúa Luis Abinader el año que viene, eso no se puede descartar, tiene que hacer alianzas políticas, pero si escoge el camino incorrecto con este tema de los haitianos y si la situación económica y social del país se complica, aquí de hecho se está gestando un gran frente opositor para el año que viene, una opción diferente. Entonces el país tendrá que decidir si fuese tan hábil e inteligente como en el año 2020 y consigue las alianzas para continuar en el poder. El presidente Abinader seguirá en el poder, eso no se puede descartar. Pero si su partido y él no saben manejar este tema que usted ha mencionado tanto y sigue dejándose dominar por participación ciudadana, dice usted. Yo no sé si será verdad que solo es por participación ciudadana, eso dice usted. Pero esos son ellos que lo dicen. ¿Tú estás defendiendo la participación? Pero que va a tener que definir esas relaciones. Esto es un problema político. Y las políticas públicas que aplicará. Porque ya hay un panorama diferente. Ya Participación Ciudadana recibió los beneficios que necesitaba y la satisfacción de influir en el gobierno, de tener posiciones importantes en la diplomacia, en la administración pública, etcétera. Pero ya eso fue en este periodo. Siguen y con las mismas políticas y con una situación económica difícil y complicada y con disgustos hasta dentro de algunos sectores del propio partido de gobierno. Bueno, aquí habrá entonces un cambio en las elecciones del año que viene, a pesar de las maniobras que se puedan estar haciendo ahora de alianzas con alcaldes y esto que son importantes. Aquí vendrá una ola de cambio en el 2024. Ahora, si el gobierno sabe manejarse y el presidente de la República y su partido, seguirá porque no se puede descartar nada. Pero por ese camino, específicamente con ese tema que usted menciona, usted tiene la razón. Yo se la doy. Porque usted que lo afirma, usted es el gurú de la comunicación. No soy yo, Víctor, es que lo dice participación. Yo no tengo nada que ver con eso. Es participación que lo dice. A menos que sea fake news, ¿verdad? Pero eso hizo su rueda de prensa y lo explicó. Que eso es lo que va. Y ellos son los que están gobernando. Y cuando las elecciones del 2020, un presidente que dice, ayúdenme, y por otro lado somete, y coge el canciller y dice, ¿por qué las Naciones Unidas no ayudan? Y él elaboró ese proyecto. Yo lo que no quisiera es usar lenguajes que me cualifiquen, porque bastante problema he tenido con dos expresiones que he usado esta semana y que recibí el rechazo de Carlos. Primero, hablé de un órgano anatómico que tienen los seres humanos, que me dijo que no se ve bien en mi boca. Y segundo, de que personas que la naturaleza los hizo de una manera diferente al resto de la población que se reproduce con dos sexos, estemos manejados por ese tipo de gente. Y que esos son los embajadores. ¿Tú sabes a quién recomendó Estados Unidos para completar ese proyecto? Y que se lo rechazaron a un embajador de tez negra. No porque no se lo merezca, sino porque señalarle que este es un país que tiene que seguir esa línea de minorías que en Estados Unidos tienen una fuerza extraordinaria. Así que no quiero abundar más en eso. Carlos, felices Pascua y próspero Año Nuevo en el 24. Nos vemos el domingo que viene en Hora Sexta.